Que la gracia de Dios se derrame sobre ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca y ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra, y como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahoga la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día, un tanto largo, pero es un evangelio bastante completo como pocos, sobre todo porque nos encontramos tanto con un pasaje en donde Jesús nos narra una parábola, así como también el Señor se preocupa por dar la explicación. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es de los pocos pasajes del evangelio en donde Jesús da la parábola y también le enseña. Generalmente Jesús deja ir la parábola y que cada quien la logre entender. Pero ahora Jesús es más explícito al explicar la parábola. Y tal vez un punto importante que debemos de prestarle mucha atención y que pocas veces nosotros enfocamos en esta lectura es aquella frase que dice Jesús antes de explicar la parábola, que a los demás les quedará todo en secreto y que no podrán entender, no podrán analizar lo que dice la palabra de Dios a menos que se arrepientan y sean perdonados. Esto quiere decir que en muchas ocasiones, las veces en que no hemos podido comprender y entender la palabra de Dios, es todo a causa de nuestros pecados, es a causa muchas veces de esa soberbia, de esa terquedad, de ese orgullo que en muchas ocasiones estorba la palabra de Dios. En primer lugar, porque nos hace incapaces de leer la palabra de Dios con la humildad y sencillez necesaria para entenderla, sino que por nuestro orgullo vamos a estar rebuscando sentidos e ideas que la palabra de Dios no tiene, o vamos a terminar forzando la palabra de Dios para que diga cosas que ella no quiere decir. O a veces también nos preocupa porque hay tantos cristianos que manipulan, corrompen, tergiversan la palabra de Dios y la ocupan para sus propios fines, y eso hace de que el mensaje de la palabra de Dios se oculte tanto para estas personas como para los demás, por esta soberbia
y esta infidelidad a la hora de predicar la palabra de Dios. Y obviamente ya entrando en materia de esta parábola, nosotros simplemente, con todo lo que ha dicho el Señor, solo surge una pregunta sencilla, ya que como le he dicho, Jesús explica bellamente la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer ahora es preguntarnos: ¿qué tipo de tierra es mi vida? ¿Qué tipo de tierra es en la cual se ha sembrado la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, nada más. No tenemos que estar analizando qué representa cada tierra. Ya el Señor lo ha dicho. Más claro no puede ser Jesús. Ahora lo que nos toca a nosotros es preguntarnos: ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué tengo que hacer yo para mejorar, para cambiar, para ser tierra buena? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Y si somos tierra buena, debemos de preguntarnos: ¿qué tengo que hacer para seguir manteniendo ese nivel de ser tierra buena? Y nunca dejar que me termine convirtiendo en una tierra mala, en una tierra de desperdicio. Entonces, hermanos, tengamos claro el mensaje de ahora, tengamos claro lo que nos dice Jesús en esta parábola y en su explicación. Aprendamos a ser tierra buena, y si no somos esa tierra buena, pues esforcémonos para limpiar el campo de nuestra vida para la semilla de la palabra de Dios.